Bienvenidos, estimados suscriptores, a un análisis profundo y exhaustivo sobre uno de los personajes más controversiales de la historia moderna de México, Carlos Salinas de Gortari. Hoy nos sumergiremos en las profundidades de su legado, explorando no solo los éxitos superficiales de su administración, sino también las sombras oscuras que lo persiguen hasta el día de hoy. ¿Fue Salinas un visionario incomprendido o el arquitecto de una corrupción sistémica que carcomió a la nación? Acompáñenos en este viaje para desentrañar la verdad detrás del mito. Este análisis no pretende ser una simple recapitulación de hechos conocidos, sino una investigación minuciosa que busca arrojar luz sobre los rincones más oscuros del sexenio salinista y sus repercusiones en el México contemporáneo. Para entender el presente, es crucial comprender el pasado. Carlos Salinas de Gortari asumió la presidencia de México en 1988, en un contexto marcado por la crisis económica, la inestabilidad política y el descontento social. Su llegada al poder estuvo envuelta en polémica con acusaciones de fraude electoral que aún resuenan en la memoria colectiva. La famosa caída del sistema durante el conteo de votos alimentó las sospechas y dejó una cicatriz profunda en la legitimidad de su gobierno. A pesar de este inicio turbulento, Salinas se propuso transformar México a través de un ambicioso programa de reformas neoliberales. El sexenio de Salinas se caracterizó por una serie de medidas económicas que buscaban modernizar el país y abrirlo al mercado global. La privatización de empresas estatales, la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, y la reducción del gasto público fueron pilares fundamentales de su estrategia. Estas políticas, según sus defensores, lograron estabilizar la economía, reducir la inflación y atraer inversión extranjera. Sin embargo, también tuvieron un alto costo social, aumentando la desigualdad, precarizando el empleo y desmantelando el sector público. La privatización en particular generó una gran controversia. Empresas como Telmex, la compañía telefónica estatal, fueron vendidas a precios irrisorios a empresarios cercanos al poder, creando monopolios y enriqueciendo a unos pocos a costa del erario público. Esta práctica lamentablemente se convirtió en un sello distintivo del sexenio salinista, alimentando la percepción de que la corrupción era un rasgo inherente a su gobierno. La promesa de una economía más eficiente y competitiva se vio empañada por la sombra de la impunidad y el favoritismo. El TLCAN, por su parte, fue presentado como la panacea para los males económicos de México. Se argumentaba que el libre comercio con Estados Unidos y Canadá impulsaría el crecimiento, generaría empleos y aumentaría el nivel de vida de los mexicanos. Si bien es cierto que el tratado incrementó el comercio y la inversión extranjera, también tuvo efectos devastadores en el sector agrícola, especialmente para los pequeños productores. La competencia desleal con los productos subsidiados de Estados Unidos los dejó en una situación de desventaja, provocando la quiebra de miles de campesinos y el desplazamiento de millones de personas del campo a las ciudades. Pero la historia de Carlos Salinas de Gortari no se limita a la economía. Su sexenio también estuvo marcado por escándalos de corrupción que involucraron a su familia y a sus colaboradores más cercanos. El caso más emblemático fue el de su hermano Raúl Salinas de Gortari, conocido como el hermano incómodo. Raúl fue acusado de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y hasta de estar vinculado al narcotráfico. Su detención y posterior condena sacudieron los cimientos del sistema político mexicano y pusieron en entredicho la credibilidad del gobierno salinista. El descubrimiento de una cuenta bancaria en Suiza a nombre de Raúl Salinas, con una suma millonaria de dinero de origen desconocido, desató una tormenta mediática y judicial. Las investigaciones revelaron una red de corrupción que involucraba a funcionarios de alto nivel, empresarios y hasta miembros del crimen organizado. El caso de Raúl Salinas se convirtió en un símbolo de la impunidad y la corrupción que plagaban al país, erosionando la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Pero la tragedia no terminó ahí.
En 1994, México se vio sacudido por el levantamiento zapatista en Chiapas. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, SLN, liderado por el subcomandante Marcos, se alzó en armas para exigir justicia, democracia y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. El levantamiento zapatista puso en evidencia la profunda desigualdad social que existía en México y la exclusión de las comunidades indígenas del progreso económico. La respuesta del gobierno de Salinas al levantamiento zapatista fue ambivalente. Por un lado se intentó sofocar la rebelión por la vía militar, enviando al ejército a Chiapas. Por otro lado se iniciaron negociaciones con el STLN para buscar una solución pacífica al conflicto. Sin embargo, estas negociaciones nunca llegaron a buen término, y el conflicto en Chiapas sigue siendo una herida abierta en la sociedad mexicana. Para agravar aún más la situación, en 1994 se produjo el asesinato de Luis Donaldo Colosio, el candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional PRI. Colosio era visto como el sucesor natural de Salinas, y su muerte sumió al país en una profunda crisis política y social. Las investigaciones sobre el asesinato de Colosio estuvieron plagadas de irregularidades, y nunca se esclarecieron por completo las motivaciones del crimen, ni se identificó a todos los responsables. La muerte de Colosio dejó un vacío de poder que fue aprovechado por grupos de interés que buscaban desestabilizar al país. El clima de incertidumbre y tensión política contribuyó a la crisis económica que estallaría a finales de 1994, conocida como el Error de Diciembre. La devaluación del peso, la fuga de capitales y la caída de la bolsa de valores sumieron a México en una profunda recesión, dejando a millones de personas sin empleo y sin perspectivas de futuro. La crisis del Error de Diciembre puso en evidencia la fragilidad de la economía mexicana y la dependencia del país del capital extranjero. Las políticas neoliberales implementadas por Salinas habían creado una burbuja financiera que estalló al menor signo de inestabilidad política. El rescate financiero de Estados Unidos a través del Fondo Monetario Internacional FMI impuso condiciones draconianas que agravaron aún más la situación económica y social del país. El sexenio de Salinas concluyó en 1994, en medio de una profunda crisis política, económica y social. Su legado es objeto de debate hasta el día de hoy. Sus defensores argumentan que modernizó el país y lo abrió al mercado global, mientras que sus críticos lo acusan de haber promovido la corrupción, la desigualdad y la destrucción del tejido social. Lo que es innegable es que su gobierno marcó un punto de inflexión en la historia de México, cuyas consecuencias aún se sienten en el presente. Después de dejar la presidencia, Carlos Salinas se autoexilió en Irlanda buscando refugio de las acusaciones y el escrutinio público. Desde la distancia intentó mantener su influencia en la política mexicana, pero su imagen se había visto irreparablemente dañada por los escándalos de corrupción y la crisis económica. Su intento de ungir a un sucesor a través del dedazo fracasó estrepitosamente, y el PRI perdió las elecciones presidenciales del año 2000, poniendo fin a más de 70 años de hegemonía. En los años siguientes, Carlos Salinas se dedicó a escribir libros y dar conferencias intentando rehabilitar su imagen y justificar sus políticas. Sin embargo, sus argumentos no lograron convencer a la mayoría de los mexicanos, que lo siguen considerando como uno de los presidentes más controversiales de la historia del país. Su nombre sigue asociado a la corrupción, la desigualdad y la crisis económica, y su legado sigue siendo objeto de debate y controversia. La pregunta que nos queda por responder es si Carlos Salinas de Gortari enfrentará alguna vez las consecuencias de sus actos. ¿Será juzgado por la historia como un visionario incomprendido o como el arquitecto de una corrupción sistémica que carcomió a la nación? La respuesta a esta pregunta dependerá de la capacidad de México para romper con el pasado y construir un futuro más justo, equitativo y transparente. La sombra de Salinas sigue siendo larga y oscura, pero la esperanza de un México mejor sigue viva en el corazón de sus ciudadanos. La historia de Carlos Salinas de Gortari es una advertencia sobre los peligros del poder sin control, la corrupción sin castigo y la ambición desmedida. Es una lección sobre la importancia de la transparencia, la rendición de cuentas
y el respeto a las instituciones democráticas. Es una historia que nos recuerda que el progreso económico no puede estar separado de la justicia social y la equidad. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestro pasado para construir un futuro mejor. Y es una historia que lamentablemente sigue siendo relevante en el México contemporáneo, donde la corrupción y la impunidad siguen siendo desafíos importantes. En este análisis hemos intentado ofrecer una visión completa y objetiva del legado de Carlos Salinas de Gortari. Hemos explorado sus éxitos y sus fracasos, sus luces y sus sombras, sus virtudes y sus defectos. Hemos intentado comprender las motivaciones de sus acciones y las consecuencias de sus decisiones. Hemos intentado desentrañar la verdad detrás del mito. Esperamos que este análisis haya sido de su agrado y que les haya invitado a reflexionar sobre la historia de México y su futuro. Pero la historia no termina aquí. El legado de Salinas sigue vivo en las instituciones, en las leyes y en la mentalidad de muchos mexicanos. Para superar los desafíos del presente, es necesario comprender el pasado y aprender de sus errores. Es necesario construir un sistema político más transparente, una economía más justa y una sociedad más equitativa. Es necesario romper con la cultura de la corrupción y la impunidad que ha plagado al país durante décadas. Es necesario construir un México donde la justicia, la democracia y el progreso sean una realidad para todos, no solo para unos pocos. La saga familiar se inicia mucho antes de la presidencia de Carlos. Su padre, Raúl Salinas Lozano, fue un influyente economista y político que desempeñó un papel clave en el gobierno mexicano durante varias administraciones. Su conexión con el poder estatal fue un factor determinante en el ascenso de sus hijos, creando un entorno donde la política y el servicio público eran esencialmente un legado familiar. La madre Margarita de Gortari Carvajal provenía también de una familia con fuertes lazos en la política, solidificando aún más la posición de la familia en la esfera pública. Carlos Salinas, educado en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y posteriormente en Harvard, donde obtuvo un doctorado en economía política, personificó la tecnocracia emergente en México. Representaba una nueva generación de líderes que creían en la modernización económica a través de políticas de libre mercado y la reducción del papel del Estado en la economía. Su intelecto, ambición y conexiones familiares lo impulsaron a través de las filas del Partido Revolucionario Institucional PRI, el partido que gobernó México durante más de 7 décadas. La elección de Carlos Salinas en 1988 estuvo marcada por la controversia. Muchos creían que el proceso electoral había sido fraudulento y las acusaciones de manipulación de votos persistieron durante años. A pesar de la controversia, Salinas asumió la presidencia con una agenda ambiciosa centrada en la reforma económica y la modernización del país. Su administración implementó una serie de políticas neoliberales radicales, incluyendo la privatización de empresas estatales, la liberalización del comercio y la inversión extranjera, y la reducción del gasto público. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TELSCA, firmado con Estados Unidos y Canadá, fue quizás la iniciativa más emblemática de su presidencia, prometiendo crecimiento económico y una mayor integración con la economía global. Salinas argumentó que estas reformas eran necesarias para modernizar la economía mexicana y hacerla más competitiva en el mercado mundial. Sin embargo, las políticas de Salinas también tuvieron consecuencias negativas. La privatización de empresas estatales a menudo resultó en la pérdida de empleos y la concentración de la riqueza en manos de unos pocos. La liberalización del comercio expuso a las empresas mexicanas a la competencia extranjera, lo que provocó el cierre de muchas pequeñas y medianas empresas. Si bien el TELCAN impulsó las exportaciones, también aumentó la dependencia de México de la economía estadounidense. Además de las reformas económicas, la presidencia de Salinas también estuvo marcada por la corrupción y el autoritarismo. Su gobierno fue acusado de reprimir la disidencia política y de manipular las elecciones. El asesinato del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, en 1924, sumió al país en una profunda crisis política
y generó numerosas teorías de conspiración que involucraban al gobierno de Salinas. El final del mandato de Salinas estuvo marcado por una profunda crisis económica. La devaluación del peso mexicano en diciembre de 1924 desencadenó una fuga masiva de capitales y una severa recesión. Salinas fue culpado por muchos de la crisis y su popularidad se desplomó. Tras dejar la presidencia, Salinas se autoexilió en Irlanda. Pero la tragedia no terminó ahí. Raúl Salinas de Gortari, el hermano mayor de Carlos, fue arrestado en 1995 y acusado de participar en el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, cuñado de Carlos y secretario general del PRI. Raúl fue condenado por el asesinato en 1999, pero la condena fue posteriormente revocada en 2005. A pesar de ser absuelto del cargo de asesinato, Raúl pasó varios años en prisión por otros delitos, incluyendo enriquecimiento ilícito. Las acusaciones contra Raúl Salinas y las investigaciones sobre su fortuna revelaron una red de corrupción y lavado de dinero que involucraba a funcionarios gubernamentales, empresarios y narcotraficantes. El caso de Raúl Salinas se convirtió en un símbolo de la corrupción sistémica que plagaba el sistema político mexicano. Además del escándalo de Raúl, la familia Salinas también enfrentó otras tragedias. Otro hermano, Enrique Salinas de Gortari, fue encontrado muerto en su automóvil en el Estado de México en 2004. La causa de la muerte fue declarada como suicidio, pero algunos sospecharon que había sido asesinado debido a sus vínculos con el narcotráfico. A pesar de las controversias y tragedias, el legado de Carlos Salinas sigue siendo objeto de debate en México. Algunos lo ven como un modernizador que impulsó la economía mexicana hacia el siglo XXI. Argumentan que sus reformas económicas sentaron las bases para el crecimiento y la estabilidad económica que México experimentó en los años siguientes. Otros, sin embargo, lo critican duramente por sus políticas neoliberales, que consideran que aumentaron la desigualdad social y la dependencia de México de la economía estadounidense. También lo responsabilizan por la crisis económica de 1994 y por la corrupción y el autoritarismo que marcaron su gobierno. Más allá de las opiniones divididas sobre su presidencia, es innegable que Carlos Salinas de Gortari y su familia dejaron una huella profunda en la historia de México. Su ascenso al poder, sus políticas económicas y las tragedias que rodearon a su familia han sido objeto de numerosos libros, artículos y documentales. La historia de los Salinas es un reflejo de las complejidades y contradicciones de México en la era de la globalización. A pesar de las controversias que marcaron su pasado, la familia Salinas ha logrado mantener una presencia significativa en la vida pública mexicana. Carlos Salinas ha mantenido un perfil relativamente bajo, pero sigue siendo una figura influyente en los círculos políticos y empresariales. Sus hijos han incursionado en los negocios y la política, continuando el legado familiar. El caso de Raúl Salinas sigue siendo un tema sensible en México. A pesar de haber sido absuelto del cargo de asesinato, su nombre sigue asociado con la corrupción y el lavado de dinero. Los escándalos que rodearon a Raúl Salinas han dañado la imagen de la familia y han alimentado la desconfianza pública en las instituciones políticas. En resumen, la historia de la familia Salinas de Gortari es una saga compleja y fascinante que refleja las transformaciones y desafíos de México en las últimas décadas. Desde su ascenso al poder hasta las tragedias que marcaron su declive, los Salinas han sido figuras centrales en la historia contemporánea de México. Su legado sigue siendo objeto de debate, pero su influencia en la política y la economía mexicana es innegable. La controversia sobre el legado de Carlos Salinas se extiende hasta el presente. Cada aniversario de la firma del TELCAN, cada crisis económica, cada escándalo de corrupción, reaviva el debate sobre su presidencia y las consecuencias de sus políticas. La figura de Salinas sigue siendo un símbolo de la polarización política en México, un recordatorio de las profundas divisiones que atraviesan la sociedad mexicana. El impacto de las políticas de Salinas en las comunidades indígenas también es un tema importante. El levantamiento zapatista en Chiapas en 1994, que coincidió con la entrada en vigor del TELCAN,
Fue una expresión de la resistencia indígena a las políticas neoliberales que consideraban que amenazaban su cultura y su forma de vida. El conflicto en Chiapas puso de manifiesto las tensiones sociales y económicas que subyacían a la modernización económica de México. La historia de la familia Salinas también es una historia de poder y privilegio. Su acceso a las altas esferas del gobierno y su riqueza les permitieron navegar por el sistema político y judicial con una facilidad que no está al alcance de la mayoría de los mexicanos. Los escándalos que rodearon a la familia Salinas alimentaron la percepción de que el sistema político mexicano está diseñado para proteger a los ricos y poderosos y para perpetuar la desigualdad social. El estudio de la familia Salinas es crucial para comprender la evolución de México en la era de la globalización. Su historia nos permite reflexionar sobre los desafíos de la modernización económica, la importancia de la justicia social y la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas. La historia de los Salinas es un espejo en el que México puede verse a sí mismo con sus virtudes y sus defectos. La familia Salinas, por supuesto, no es la única familia influyente en la historia de México, pero su caso es particularmente significativo debido al alto cargo que ocupó Carlos Salinas y a los escándalos que rodearon a su familia. Su historia nos recuerda que el poder político y económico conlleva una gran responsabilidad y que la rendición de cuentas es esencial para mantener la confianza pública en las instituciones. El legado de los Salinas sigue vivo en el debate público mexicano. Cada nueva generación de líderes políticos y económicos se enfrenta a los desafíos que plantea la globalización, la desigualdad social y la corrupción. La historia de los Salinas nos ofrece valiosas lecciones sobre los riesgos y oportunidades de la modernización económica y sobre la importancia de construir una sociedad más justa y equitativa. La familia Salinas también ha sido objeto de numerosas representaciones en la cultura popular mexicana. Su historia ha sido contada en novelas, películas y series de televisión. Estas representaciones a menudo exploran los temas de poder, corrupción, ambición y tragedia que definen la saga de los Salinas. A través de estas representaciones, la familia Salinas se ha convertido en un arquetipo de la élite mexicana, un símbolo de las contradicciones y paradojas de la sociedad mexicana. El estudio de la familia Salinas nos permite comprender mejor la dinámica del poder en México. Su historia nos muestra cómo el poder político y económico puede ser utilizado para promover el interés público, pero también cómo puede ser abusado para beneficio personal. La historia de los Salinas es un recordatorio de la necesidad de vigilar de cerca a los que están en el poder y de exigirles que rindan cuentas por sus acciones. Finalmente, la historia de la familia Salinas es una historia humana. Es una historia de ambición, amor, pérdida y tragedia. Es una historia que nos recuerda que incluso los que están en el poder son vulnerables a las mismas emociones y pasiones que todos los demás. Al comprender la humanidad de los Salinas, podemos comprender mejor la complejidad de la historia mexicana. La historia de la familia Salinas de Gortari continúa siendo relevante en la actualidad, no solo como un relato del pasado, sino como un espejo que refleja los desafíos y oportunidades que México enfrenta en el siglo XXI. La transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción siguen siendo temas centrales en la agenda política mexicana, y el legado de los Salinas sigue siendo un recordatorio constante de la importancia de abordar estos desafíos de manera efectiva. La discusión sobre las políticas económicas implementadas durante la administración de Carlos Salinas persiste, y los efectos a largo plazo del TLCAN siguen siendo objeto de análisis y debate. La necesidad de diversificar la economía mexicana, de fortalecer las instituciones democráticas y de reducir la desigualdad social son temas que siguen siendo relevantes en la actualidad. La historia de los Salinas también nos invita a reflexionar sobre el papel de la familia en la política. La influencia de las familias en el poder es un fenómeno común en muchas sociedades, y México no es una excepción. La historia de los Salinas nos muestra cómo los lazos familiares pueden ser tanto una fuente de fortaleza como una fuente de vulnerabilidad para los que están en el poder. En última instancia, la historia de la familia Salinas de Gortari es una historia sobre México.
Es una historia sobre la lucha por el poder, la búsqueda de la modernidad, la persistencia de la desigualdad y la resiliencia del espíritu mexicano. Al comprender la historia de los Salinas, podemos comprender mejor la historia de México. Gracias por ver nuestro video.